En la cena de Navidad, mi abuela se rió y dijo, «Qué bien que tus padres paguen tus préstamos estudiantiles». Yo respondí, «¿Qué préstamos?» Dejé la universidad para tener 2 trabajos. Papá dijo, «No es lo que piensas». Entonces la abuela se levantó. Y dijo algo que cambió a la familia para siempre. Soy Alison Michey, tengo 27 años, y la Navidad pasada descubrí que toda mi vida se basó en mentiras. Después de dejar la universidad para tener 2 trabajos, finalmente regresé a casa para las fiestas. Mis manos temblaban mientras golpeaba la puerta de mis padres, temiendo las preguntas sobre mi título sin terminar. Poco sabía yo, que la abuela Eleanor estaba a punto de soltar una bomba que destrozaría a nuestra familia para siempre. La verdad estuvo escondida a simple vista todo el tiempo. Déjenme saber en los comentarios desde donde están viendo esto, y si alguna vez han descubierto un secreto familiar impactante. Denle like y suscríbanse si quieren saber qué dijo mi abuela que lo cambió todo. Creciendo en nuestro vecindario de clase media en los suburbios de Boston, mi infancia parecía perfectamente normal. Nuestra casa colonial de 2 pisos con la valla blanca de estacas encajaba perfectamente con el sueño americano que mis padres habían cuidadosamente construido. Mi padre, Robert, un contador en una firma respetable, y mi madre, Margaret, una agente de bienes raíces a tiempo parcial, eran pilares de nuestra comunidad. Asistían a todas las reuniones de la Asociación de Padres y Maestros, organizaban barbacoas en el vecindario, y se aseguraban de que mi hermano menor, Kevin, y yo tuviéramos todo lo que necesitábamos. La educación era la religión de la familia Michey. Desde el jardín de infantes, mis padres nos inculcaron que la universidad no era opcional, sino obligatoria. Se esperaban buenas calificaciones, no se celebraban. Mi padre revisaba nuestras boletas de calificaciones con el mismo escrutinio que le daba a las declaraciones de impuestos. Las malas calificaciones ganaban charlas preocupadas sobre cómo aplicarnos, mientras que los sobresalientes simplemente se reconocían con un asentimiento. Mi abuela, Eleanor, la madre de mi padre, reforzaba esta mentalidad. Una directora de secundaria jubilada con cabello plateado siempre recogido en un moño perfecto, la abuela Eleanor tenía una calidez que equilibraba la presión de mis padres. Vivía a 30 minutos en una casa pintoresca llena de libros y el olor a canela. Durante las visitas de fin de semana, nos hacía preguntas sobre historia y matemáticas mientras horneaba galletas, haciendo que el aprendizaje se sintiera de alguna manera como un regalo en lugar de una tarea. La educación es la única cosa que nadie te puede quitar nunca, decía, tocando suavemente mi nariz con un dedo cubierto de harina. Las mujeres Michey siempre han sido listas como látigos. Vienes de una larga línea de mujeres educadas, Alison. Cuando recibí mi carta de aceptación a la Universidad de Boston, mis padres hicieron una fiesta. Invitaron a los vecinos, colegas, incluso a mis profesores de secundaria. Mi padre hizo un brindis sobre lo orgulloso que estaba, sobre cómo yo era la primera Michey en asistir a una universidad tan prestigiosa. Recuerdo el orgullo que se hinchaba en mi pecho mientras todos aplaudían. El cuento de hadas comenzó a desmoronarse durante mi segundo año. Las facturas de matrícula seguían llegando, y mis padres me aseguraban que lo tenían bajo control. Tenemos un fondo universitario, decía mi padre cada vez que expresaba preocupación por los costos crecientes. Simplemente concéntrate en tus estudios. Pero noté cambios en casa. Mi madre dejó de ir a la peluquería de siempre. Mi padre comenzó a llevar almuerzos de casa en lugar de comer afuera. Las vacaciones familiares anuales a Cape Cod fueron canceladas. Aún así, insistían en que todo estaba bien. Luego llegó la llamada telefónica que lo cambió todo. Mi madre, sollozando al otro lado de la línea, diciéndome que mi padre había sido hospitalizado con dolores en el pecho. Los médicos lo llamaron inducido por el estrés, no un ataque al corazón, pero fue suficiente para sacudirme hasta la médula. Durante mi visita al hospital, escuché a mis padres discutir sobre dinero en tonos susurrados y urgentes. Palabras como deuda de tarjeta de crédito y segunda hipoteca se filtraron a través de la delgada cortina. Esa noche, tomé una decisión que parecía tanto impulsiva como completamente necesaria: dejaría la universidad y conseguiría un trabajo para ayudar a mantener a mi familia. Mis padres se horrorizaron cuando se lo dije. Insistieron en que continuara mi educación, que ellos arreglarían las cosas, pero yo había tomado mi decisión. Empaqué mi dormitorio y me mudé a un pequeño estudio con papel tapiz despegado y una bañera en la cocina. Los siguientes 2 años fueron un borrón de agotamiento.
Trabajé como barista en una cafetería local de 5 de la madrugada a 1 de la tarde, luego como camarera en un pub del centro desde las 6 de la tarde hasta el cierre. Mis manos estaban constantemente agrietadas por el jabón para platos y los restos de café. Aprendí a dormir en ráfagas de 4 horas y a sobrevivir con comidas del personal. La parte más difícil no era el trabajo o el agotamiento, era la vergüenza. Dejé de llamar a casa regularmente, poniendo excusas para faltar a las reuniones familiares. Creé mentiras elaboradas sobre clases e internships, incapaz de admitir que la historia de éxito de la familia Mitchell había llegado a un callejón sin salida conmigo. Mientras tanto, mi hermano, Kevin, siguió el guión perfectamente. Asistió a una universidad estatal con una beca parcial, estudiando negocios como nuestro padre. Durante nuestras cada vez más raras conversaciones telefónicas, él hablaba sobre sus internships y eventos de networking, mientras yo contaba propinas en mi cabeza. Al acercarse la Navidad de este año, las excusas en las que me había basado para las ausencias navideñas se sentían delgadas. Mi madre llamaba a diario, su voz una mezcla de súplica y sentimiento de culpa. Tu abuela está envejeciendo, Allison, decía. Pregunta por ti cada vez que la veo. Finalmente, accedí a venir a casa para la cena de Navidad. Pedí el turno de noche libre en el bar, diciéndome a mí misma que aún podría hacer el turno de la mañana al día siguiente si me iba antes de medianoche. El viaje a casa de mis padres me dio 3 horas para ensayar mis respuestas a las inevitables preguntas sobre la escuela y las perspectivas de carrera. Lo que no anticipé fue descubrir la verdad sobre lo que mi familia había estado ocultando todo este tiempo. Mientras entraba en el familiar camino de entrada, la nieve crujiendo bajo mis neumáticos, no tenía idea de que, para el postre, todo lo que creía saber sobre mi familia estaría patas arriba. Las luces navideñas parpadeaban a lo largo de la línea del tejado de la casa de mi infancia, proyectando un resplandor multicolor sobre el césped cubierto de nieve. La corona en la puerta principal era la misma que mi madre había estado poniendo durante 15 años, ligeramente torcida con un lazo rojo que había visto días mejores. Me senté en mi coche unos minutos más, ensayando mis sonrisas y respuestas preparadas por última vez. Cuando finalmente llamé, fue mi padre quien abrió, su rostro iluminándose con una sorpresa y felicidad genuinas que hicieron que mi estómago se revolviera de culpa. Allison, lo lograste. Me atrajo hacia un abrazo que olía a pino y a la colonia que usaba desde que yo era niña. Cuando se echó hacia atrás, noté nuevas líneas alrededor de sus ojos, un ligero encorvamiento en sus hombros que no estaba antes. Hola, papá, logré decir, entrando en la cálida casa. Siento llegar un poco tarde. Los caminos estaban malos. Mi madre apareció desde la cocina, secándose las manos en un paño de cocina. Parecía más delgada de lo que la recordaba, su suéter festivo colgando un poco suelto alrededor de los hombros. Allison, cariño. Me abrazó fuertemente, luego me mantuvo a distancia para examinarme. Pareces cansada. ¿Estás durmiendo lo suficiente con todo tu estudio? La mentira salió automáticamente. Los finales fueron difíciles este semestre, pero creo que me fue bien. Las palabras se sintieron amargas en mi lengua. Mientras mi madre me quitaba el abrigo, noté que ella y mi padre intercambiaban una mirada extraña. Había algo nervioso en su interacción, una tensión que parecía fuera de lugar para una reunión navideña. Kevin ya está aquí, dijo mi madre, llevándome hacia la sala de estar. Y algunos de los primos. Tu abuela debería llegar en cualquier momento. Mi hermano, Kevin, se levantó del sofá cuando entré, pareciendo un joven profesional exitoso con su chaleco de suéter y pantalones planchados. A los 24 años, ya había conseguido un trabajo en una firma de marketing que comenzaría después de su graduación en primavera. La hermana pródiga regresa, bromeó, dándome un abrazo lateral. ¿Cómo te trata la vida académica? Ya sabes cómo es, dije vagamente. Siempre hay otro ensayo que escribir. Mis primos, Jennifer y Michael, ofrecieron saludos educados, sus hijos jugando con juguetes nuevos en un rincón. Charlas sobre el clima y el tráfico navideño llenaron los espacios incómodos. Mientras sorbía el ponche de huevo que mi padre puso en mi mano, sonó el timbre, anunciando la llegada de la abuela Eleanor. Mi padre corrió a abrir con una impaciencia inusual, como si estuviera agradecido por la interrupción. Mi abuela entró como la realeza, su cabello plateado perfectamente peinado a pesar de la nieve, su postura tan recta como siempre.
Llevaba una gran bolsa de regalos precisamente envueltos y un plato cubierto que inmediatamente le ordenó a mi padre que llevara a la cocina. «Allison», dijo cuando me vio, sus ojos brillando. «Finalmente decidiste honrarnos con tu presencia, veo». A pesar de sus palabras, me abrazó cálidamente, oliendo a Chanel número 5 y menta. Cuando se echó hacia atrás, sus astutos ojos me evaluaron de una manera que me hizo sentir que podía ver a través de cada mentira que había construido. «Estás delgada», declaró. «Deben de estar haciéndote trabajar demasiado en esa universidad». «Estoy bien, abuela», le aseguré. «Solo estoy ocupada». Mientras la familia se reunía en la sala de estar, me excusé para ir al baño, necesitando un momento a solas para calmar mis nervios. En mi camino por el pasillo, pasé por la oficina de mi padre, la puerta inusualmente entreabierta. Una pila de papeles en su escritorio me llamó la atención, y me detuve, mirando por encima del hombro para asegurarme de que nadie me veía. Me deslicé en la oficina, diciéndome a mí misma que solo necesitaba un momento de tranquilidad, pero la curiosidad me atrajo hacia el escritorio donde varios documentos de aspecto oficial yacían esparcidos. Mi corazón casi se detuvo cuando vi mi nombre en la parte superior de un extracto bancario. Debajo, una serie de retiros etiquetados como pago de préstamo estudiantil, Michei. La confusión me invadió mientras miraba el papel. Yo no había pedido ningún préstamo estudiantil. Mis padres siempre habían insistido en que cubrían mi matrícula con sus ahorros y mi fondo universitario. Sin embargo, aquí había evidencia de pagos regulares de préstamos a mi nombre. Junto al extracto había una carta del Michei Family Trust, dirigida a mi padre. Nunca había oído hablar de tal fideicomiso. Cuando me acerqué a cogerlo, escuché pasos que se acercaban por el pasillo. «Allison», llamó la voz de mi madre. «La cena está lista, cariño. Todos están esperando». Rápidamente me aparté del escritorio, mi mente llena de preguntas. «Ya voy», respondí, mi voz sorprendentemente firme a pesar del golpeteo de mi corazón. Mientras seguía a mi madre hacia el comedor, la mesa festiva, con sus platos de porcelana y copas de cristal, de repente pareció atrezzo en un escenario, parte de una actuación en la que no me había dado cuenta de que todos participábamos. El tradicional jamón navideño se sentaba en el centro de la mesa, rodeado de todos los acompañamientos familiares de mi infancia. Mi padre estaba en la cabecera de la mesa, cuchillo para trinchar en mano, mientras la abuela Eleanor se sentaba en el extremo opuesto, regia con su mejor atuendo navideño. La normalidad de la escena solo acentuó mi sensación de desorientación. Finalmente, bromeó Kevin mientras tomaba asiento. Estaba a punto de empezar a roer el mantel. Mientras mi padre servía la comida, la conversación fluía a mi alrededor como el agua alrededor de una piedra. Sonreí y asentí en los intervalos adecuados, pero mi mente seguía volviendo a esos documentos en la oficina. ¿Qué préstamos se estaban pagando a mi nombre? ¿Por qué nunca supe de un fideicomiso familiar? Noté que mis padres intercambiaban más de esas extrañas miradas, y ahora la abuela parecía estar observándolos con los ojos entrecerrados. Había una corriente subterránea en esta reunión que no podía comprender del todo, como escuchar una conversación a través de una pared. Entonces, «Allison», preguntó mi prima Jennifer, pasando las patatas machacadas. «¿Terminarás tu título esta primavera?» Antes de que pudiera formular otra mentira, la abuela Eleanor se inclinó hacia adelante con interés. «Sí, cuéntanos sobre tus estudios, querida. Tu padre dice que te está yendo notablemente bien». Sentí el peso de cada mirada en la mesa sobre mí, particularmente la de mis padres. Las mentiras que había ensayado en el coche de repente parecían huecas y obvias. En realidad, comencé, y luego flaqueé. ¿Qué podría decir que no lo desentrañara todo? Poco sabía yo, que la abuela Eleanor estaba a punto de hacer el desentrañamiento por mí. El comedor brillaba con la suave luz de la araña antigua que había encima, proyectando un cálido halo sobre la elaborada cena de Navidad extendida ante nosotros. El vapor se elevaba del jamón glaseado, rodeado de coloridos acompañamientos en los mejores cuencos para servir de mi madre. La buena porcelana, solo utilizada para ocasiones especiales, relucía sobre el mantel de color rojo intenso. Era una escena navideña perfecta, el tipo de escena que mi madre siempre se había esforzado por crear. Kevin nos estaba contando sobre su oferta de trabajo, dijo mi padre suavemente, redirigiendo la conversación lejos de mi educación. Un salario inicial que haría sentir orgulloso a cualquier padre.
Mi hermano se movió incómodo en su asiento, pero no pudo ocultar del todo su sonrisa. Es solo un puesto de nivel inicial, papá, pero la empresa tiene una gran reputación. Tonterías, insistió mi padre, levantando su copa de vino. Debemos celebrarlo. Mi hijo, el futuro ejecutivo de marketing. Las copas tintinearon alrededor de la mesa mientras todos felicitaban a Kevin. Me obligué a sonreír y unirme al brindis, ignorando la familiar punzada de insuficiencia que siempre acompañaba estas celebraciones de los logros de mi hermano. ¿Y tú, Allison?, preguntó mi abuela, esos ojos perspicaces fijos en mí. Tu padre menciona a menudo tus estudios, pero nunca entra en los detalles. Revolví las patatas machacadas en mi plato, sintiendo que mis palmas comenzaban a sudar. Oh, ya sabes, sigo trabajando duro. ¿Qué clases estás tomando este semestre?, preguntó Kevin, y no pude decir si tenía genuina curiosidad o si sentía mi incomodidad y estaba ahondando más. Métodos de investigación, estadística avanzada, algunas optativas, murmuré, nombrando cursos que había buscado en el sitio web de la universidad antes de llegar. Mi abuela tomó un sorbo de su vino, observándome por encima del borde de su copa. ¿Y cómo encuentras el equilibrio entre tus estudios y tu vida social? La universidad puede ser muy exigente. Es desafiante, admití, aferrándome a la verdad donde podía encontrarla. A veces siento que apenas estoy manteniendo la cabeza fuera del agua. Bueno, gracias a Dios que tus padres se encargan de la parte financiera, dijo la abuela Eleanor con una risa que no llegó del todo a sus ojos. Qué bien que tus padres paguen tus préstamos estudiantiles. Es una preocupación menos para ti. La habitación pareció congelarse. El cuchillo de mi padre resonó contra su plato. Mi madre de repente se interesó intensamente en reordenar su servilleta. ¿Qué préstamos?, pregunté, mi voz sonando distante para mis propios oídos. Dejé la universidad para trabajar 2 trabajos. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso mis jóvenes primos sintieron la tensión, su habitual movimiento y parloteo se detuvieron como si alguien hubiera puesto en pausa un vídeo. Mi padre se aclaró la garganta. Allison, este no es el momento ni el lugar. ¿Qué préstamos, papá?, repetí, mi voz más fuerte ahora. He estado trabajando como barista y camarera durante 2 años, pensando que estaba ayudando a las finanzas de nuestra familia. ¿Qué préstamos estudiantiles se están pagando a mi nombre? El rostro de mi madre se puso pálido. Robert, le susurró a mi padre. Deberíamos habérselo dicho. No es lo que piensas, dijo mi padre, su voz tensa. Entonces, ¿qué es?, exigí, pensando en los documentos que había visto en su oficina. Porque lo que yo pienso es que se está retirando dinero para préstamos estudiantiles que nunca pedí, para clases a las que no he asistido. La silla de la abuela Eleanor se arrastró hacia atrás mientras se levantaba, su pequeña figura de repente dominando la habitación. Sus ojos, generalmente cálidos, se habían vuelto de acero mientras miraba a mi padre. Robert James Mitchell, dijo, su voz tranquila pero cortante. Dile la verdad a tu hija, o lo haré yo. El rostro de mi padre se arrugó, los años parecieron sumarse a sus rasgos en segundos. Madre, por favor. ¿Podemos discutir esto en privado después de la cena? No, dijo la abuela Eleanor con firmeza. No más secretos. No más mentiras. Se volvió hacia mí, su expresión suavizándose ligeramente. Allison, cuando naciste, establecí un fondo fiduciario para tu educación. Uno sustancial. Tu abuelo y yo creemos profundamente en proveer para el futuro de nuestros nietos. Mi mente corrió para procesar esta información. ¿Un fondo fiduciario? Pero entonces, ¿por qué tuve que dejar la universidad? ¿Por qué papá terminó en el hospital con estrés? Cuando estabas en la universidad, dijo la abuela Eleanor, su mirada endureciéndose de nuevo mientras miraba a mis padres, el dinero no se estaba usando de la manera en que estaba previsto. Tus padres han estado retirando de tu fideicomiso educativo durante años, reclamando gastos relacionados con tu escolaridad. Eso no es del todo exacto, madre, protestó débilmente mi padre. No lo es, desafió la abuela. Entonces, quizás te gustaría explicar por qué recibí un extracto que muestra retiros para la matrícula de Allison cuando ella nos acaba de decir que no ha estado en la escuela durante 2 años. Todos los ojos se volvieron hacia mi padre, quien pareció encogerse en su silla. Mi madre le tomó la mano,
las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Teníamos la intención de reponerlo, susurró mi madre. Comenzó pequeño, solo pidiendo prestado un poco cuando el negocio iba lento o cuando el pago de la hipoteca era ajustado. ¿Me robaron?, pregunté, las palabras sintiéndose extrañas en mi boca. De mi futuro. No lo pensamos de esa manera, dijo mi padre, la desesperación en su voz. Pensamos que estábamos pidiendo prestado del bote familiar. Siempre tuvimos la intención de devolverlo. Kevin apartó su silla de la mesa. ¿También tomaron de mi fideicomiso? Su voz era aguda, acusatoria. Mi padre negó con la cabeza. No, Kevin. Tu fideicomiso educativo está intacto. Entonces solo del mío, entonces, dije, escapándose una risa amarga. ¿Solo el futuro de la hija estaba en juego? No fue así, insistió mi madre, secándose las lágrimas. Tuvimos algunos reveses financieros. La empresa de tu padre redujo su personal, y tuvimos que tomar decisiones. Y eligieron la educación de Kevin por encima de la mía, declaré rotundamente. No era una pregunta. Kevin parecía afectado. No tenía idea, Allison. Tienes que creerme. Él ya estaba más avanzado, intentó explicar mi padre. Tenía más sentido dejarlo terminar. Pensamos que podrías tomarte un semestre libre, quizás transferirte a una escuela menos costosa cuando las cosas mejoraran. Pero nunca mejoraron, ¿verdad?, dijo la abuela Eleanor. En cambio, siguieron retirando del fideicomiso de Allison mientras la dejaban creer que la familia estaba pasando por tantos problemas que necesitaba dejar la universidad y trabajar 2 trabajos. Negó con la cabeza con disgusto. Mi propio hijo. Me aparté de la mesa, incapaz de seguir sentada allí. He estado viviendo en un estudio con una bañera en la cocina, dije, mi voz temblando. He estado haciendo café a las 5 de la mañana y sirviendo bebidas hasta las 2 de la madrugada. He estado saltándome comidas y comprando ropa en tiendas de segunda mano. Todo mientras ustedes estaban tomando dinero que estaba destinado a mi educación. Allison, por favor, suplicó mi madre, levantándose de su silla. Podemos explicarlo todo si tan solo escuchas. Pero yo ya me estaba alejando de la mesa, de ellos, de la hermosa cena de Navidad que ahora no parecía más que un elaborado atrezo en una familia de mentiras. Necesito aire, logré decir, girándome y caminando lo más firmemente que pude hacia la puerta principal. Detrás de mí, escuché la discusión estallar, la voz de mi abuela elevada por la ira, las respuestas defensivas de mi padre, los sollozos de mi madre. Cogí mi abrigo del perchero y salí a la fría noche de diciembre, la nieve crujiendo bajo mis pies mientras huía del único hogar que había conocido, sintiendo ahora que era el lugar de la mayor traición de mi vida. El frío amargo me golpeó la cara como una bofetada, un shock físico que igualaba el emocional que todavía reverberaba por mi cuerpo. Los copos de nieve giraban a mi alrededor mientras tropezaba por las escaleras principales, mi aliento formando nubes en el aire gélido. No tenía un destino en mente, solo una necesidad abrumadora de poner distancia entre yo y la mesa donde mi vida acababa de implosionar. Llegué a mi coche antes de que llegaran las lágrimas, rastros calientes en mis mejillas frías. Lidié con la manija de la puerta, finalmente la abrí de golpe y me desplomé en el asiento del conductor. El coche estaba helado, pero apenas lo noté, abrazándome a mí misma mientras los sollozos desgarraban mi cuerpo. Un fondo fiduciario. Tenía un fondo fiduciario para educación del que nunca supe. Mientras me agotaba trabajando, viviendo de ramen y café, durmiendo en un futón con resortes que me pinchaban la espalda, había dinero destinado específicamente para mí. Dinero que mis padres habían estado tomando sistemáticamente. A través de las ventanas empañadas de mi coche, pude ver la puerta principal de la casa abrirse. Kevin salió, mirando a su alrededor frenéticamente hasta que divisó mi coche. Corrió hacia mí, su aliento visible en el aire frío. Allison, su voz se amortiguó a través del cristal. Por favor, déjame entrar. Hace mucho frío aquí afuera. Una parte de mí quería encender el motor y marcharme, dejándolos a todos atrás, pero la parte práctica de mí, la parte que había aprendido a calcular propinas al centavo y a estirar $1 hasta que chillara, sabía que no podía permitirme un hotel. Y la parte emocional de mí, a pesar de todo, necesitaba respuestas. Desbloqueé la puerta del pasajero. Kevin entró rápidamente, trayendo consigo una ráfaga de aire frío. Gracias,
dijo, frotándose las manos. No cogí mi abrigo. ¿Qué quieres, Kevin? Mi voz sonó hueca incluso para mis propios oídos. Se volvió para mirarme, su rostro una mezcla de culpa y confusión. Te juro, Allison, que no tenía idea. Ni idea de que estaban tomando de tu fideicomiso, o de que habías dejado la universidad. Pensé que todavía estabas en la Universidad de Boston. ¿Cómo pudiste no saberlo?, exigí. Se supone que somos cercanos. ¿Nunca te preguntaste por qué dejé de venir a casa? ¿Por qué siempre tenía una excusa para no reunirme cuando estabas en la ciudad? Kevin se pasó una mano por el cabello, un gesto tan familiar que me hizo doler el corazón a pesar de mi ira. Pensé que simplemente estabas ocupada con los estudios. Ya sabes cómo es al final de un semestre. Y luego papá y mamá siempre tenían actualizaciones sobre lo bien que te iba, así que nunca lo cuestioné. Te dijeron que me iba bien, me reí amargamente. Mientras mezclaba bebidas para empresarios pasados de la raya hasta las 2 de la mañana. Lo siento mucho, susurró. Si hubiera sabido, habrías... ¿Qué? ¿Renunciado a tu preciado título de negocios? ¿Dicho a mamá y papá que dejaran de favorecerte? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, años de resentimiento burbujeando a la superficie. Kevin se sobresaltó. Eso no es justo. Yo no pedí ser favorecido. Pero tampoco lo cuestionaste, ¿verdad?, le respondí. Debió haber sido agradable ser el niño de oro. Nos sentamos en silencio por un momento, las ventanas empañándose lentamente a nuestro alrededor. Finalmente, Kevin habló de nuevo, su voz tranquila. La abuela todavía está ahí dentro. Poniéndolos en su sitio. Nunca la había visto tan enfadada. Bien, dije, aunque la idea de la decepción de mi abuela con su único hijo me entristeció a pesar de todo. Hay más, dijo Kevin vacilante. Las cosas empezaron a salir después de que te fuiste. La firma de papá redujo su personal hace 3 años, y tuvo una reducción salarial importante, pero no le dijo a nadie. Ha estado trabajando como contable en una pequeña empresa, ganando la mitad de lo que solía ganar. Procesé esta información, tratando de alinearla con la imagen de mi orgulloso padre. ¿Y mamá? Kevin, mamá aparentemente tiene una adicción a las compras. Algo así como un problema real. Hay tarjetas de crédito que papá no sabía, tarjetas de tienda al máximo. Cuando empezaron a tomar de tu fideicomiso, se suponía que era temporal, solo para cubrir algunas facturas básicas hasta que papá encontrara un trabajo mejor. Pero luego se fue acumulando. Eso no lo hace bien, dije, pero algo de la ira incandescente comenzaba a enfriarse, dejando espacio para una emoción más complicada. No, no lo hace, asintió Kevin. Nada lo hace bien. Pero pensé que deberías saber la historia completa. Un golpe en mi ventana nos hizo saltar a ambos. La abuela Eleanor estaba afuera, envuelta en su abrigo, su rostro con líneas decididas. Dudé, luego bajé la ventanilla. ¿Puedo unirme a ustedes?, preguntó. Creo que tenemos mucho que discutir. Kevin abrió su puerta. Toma mi asiento, abuela. Debería volver adentro y... Se interrumpió, claramente inseguro de lo que podría hacer para ayudar en la situación. Tu madre necesita algo de apoyo ahora mismo, dijo la abuela. Tu padre también, aunque Dios sabe que se merece cocinarse en su propio jugo por un tiempo. Mientras Kevin regresaba a la casa, la abuela Eleanor se acomodó en el asiento del pasajero con sorprendente agilidad para una mujer de 70 años. Cerró la puerta con firmeza y se volvió para mirarme. Primero, dijo. Quiero que sepas que no tenía idea de lo que estaba pasando. Establecí esos fideicomisos cuando tú y Kevin nacieron, con instrucciones claras sobre su uso. Recibo extractos trimestrales, pero admito que no los he estado revisando con la misma atención que debería. Cuando vi retiros para tu matrícula, asumí que eran legítimos. ¿Cómo descubriste la verdad?, pregunté. Me encontré con la profesora Winters en el supermercado el mes pasado, explicó. Preguntó cómo te iba desde que dejaste la universidad. Cuando le dije que todavía estabas allí, a punto de graduarte, pareció confundida. Dijo que no te había visto en 2 años, desde que te retiraste. Mi corazón se hundió. La doctora Winters había sido mi profesora favorita, la que me había animado a seguir un grado en psicología.
¿Qué hiciste? Empecé a hacer preguntas, dijo la abuela con gravedad. Tus padres dieron respuestas evasivas. Solicité extractos detallados del fideicomiso. El panorama se hizo más claro. Pero no estaba segura hasta esta noche, cuando confirmaste que habías dejado la universidad. Extendió la mano por encima de la consola central para tomar mi mano fría con la suya cálida. Alison, todavía hay dinero en tu fideicomiso. No tanto como debería haber, pero suficiente para marcar la diferencia. Es tuyo, y estoy removiendo a tus padres como fideicomisarios, con efecto inmediato. La miré fijamente, tratando de procesar esta información. ¿Cuánto? Aproximadamente $70.000, dijo. Tus padres han retirado casi el doble de esa cantidad a lo largo de los años. El número me golpeó como un golpe físico. $140.000. Con esa cantidad de dinero, podría haber completado mi título sin trabajar en absoluto. Podría haber ido a la escuela de posgrado. Podría haber evitado 2 años de agotamiento, estrés y vergüenza. No entiendo cómo pudieron hacerme esto, dije, nuevas lágrimas brotando. Soy su hija. La abuela Eleanor apretó mi mano. La gente hace cosas terribles cuando está desesperada y asustada. No lo excusa, pero el miedo nos convierte en cobardes a todos, a veces. Confiaba en ellos, susurré. Todo este tiempo, pensé que estaba ayudando a la familia al dejar la universidad, al trabajar en lugar de añadir a su carga financiera. Y me dejaron creer esa mentira. Sí, dijo la abuela simplemente. Lo hicieron. Y tendrán que vivir con ese conocimiento, y con las consecuencias de sus acciones. A través del parabrisas, pude ver a mis padres de pie en la puerta de la casa, observándonos. Mi madre lloraba, su rostro enterrado en sus manos. Mi padre estaba erguido, pero derrotado, pareciendo cada uno de sus 57 años. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, sin esperar realmente que la abuela tuviera una respuesta. Pero la tenía. Ahora, querida, dijo con determinación. Volvemos adentro. Nos sentamos como adultos, y comenzamos el difícil trabajo de decidir si esta familia puede ser salvada. El camino de regreso a la casa se sintió como marchar hacia un pelotón de fusilamiento. La abuela Eleanor mantuvo su brazo entrelazado con el mío, su presencia tanto reconfortante como fortalecedora. Las luces navideñas que habían parecido tan acogedoras hace solo unas horas ahora se sentían como distracciones ostentosas de la familia rota en el interior. Mis padres retrocedieron al acercarnos a la puerta, creando un camino para que entráramos. El contraste entre el aire frío de la noche y el calor de la casa hizo que mis mejillas hormiguearan, un recordatorio físico del umbral que estaba cruzando. Esto no era solo un regreso a la mesa, era un paso hacia una nueva realidad donde nada podía ser tomado al pie de la letra. El comedor, creo, dirigió la abuela Eleanor, su voz no dejaba lugar a discusión. Kevin, ¿te unirías a nosotros, por favor? Mi hermano apareció desde la cocina, su expresión solemne. Los primos y sus hijos aparentemente habían sido enviados a casa, la reunión festiva desmantelada a raíz de la implosión familiar. Nos dispusimos alrededor de la mesa como negociadores en una conferencia de paz. La comida navideña a medio comer aún yacía esparcida sobre la mesa, la comida ahora fría y cuajada, al igual que la atmósfera en la habitación. Creo, comenzó la abuela Eleanor, que ahora necesitamos una honestidad absoluta. No más evasiones, no más verdades a medias. Robert, Margaret, creo que le deben a su hija una explicación completa. Las manos de mi padre temblaban ligeramente mientras las juntaba sobre la mesa. ¿Por dónde quieren que empecemos? El principio sería apropiado, dije, sorprendiéndome por la firmeza de mi voz. ¿Cuándo empezaron a tomar dinero de mi fondo fiduciario? Mi padre intercambió una mirada con mi madre, quien asintió casi imperceptiblemente. Comenzó hace unos 5 años, admitió. La economía estaba mal, y la firma para la que trabajaba tenía problemas. Me recortaron el salario en un 20%, luego despidieron a 1/3 del personal. Estaba agradecido de conservar mi trabajo, incluso con una reducción salarial. Intentamos ajustar nuestro estilo de vida, añadió mi madre, su voz apenas un susurro. Pero ya estábamos muy ajustados con la hipoteca y ustedes dos en escuelas secundarias privadas.
Entonces tomaron dinero de mi fideicomiso en lugar de mudarse a una casa menos costosa o transferirnos a la escuela pública, desafié. Pensamos que sería temporal, insistió mi padre. Solo hasta que las cosas mejoraran. No queríamos interrumpir sus vidas. En cambio, dije fríamente, interrumpieron todo mi futuro. Mi madre se estremeció. Nunca quisimos que eso sucediera. El primer retiro fue pequeño, solo lo suficiente para cubrir un pago de hipoteca cuando estábamos cortos. Nos dijimos que lo devolveríamos al mes siguiente. Pero no lo hicieron, afirmó la abuela Eleanor. No, admitió mi padre. Las cosas empeoraron, no mejoraron. La firma siguió teniendo problemas. Trabajaba 60 horas a la semana por menos paga, tratando de demostrar mi valía para no ser el siguiente en ser despedido. ¿Y yo? Mi madre dudó, luego enderezó los hombros. Tengo un problema con el gasto. He estado usando las compras para lidiar con el estrés durante años. Robert sabía algo, pero no la magnitud. ¿Tienes una adicción a las compras?, preguntó Kevin, claramente conmocionado. Pero siempre eres tan cuidadosa con el dinero, siempre nos dices que ahorremos y seamos frugales. Es más fácil predicar que practicar, dijo amargamente. Compraba cosas, las escondía, a veces las devolvía, a veces no. Las facturas de las tarjetas de crédito seguían creciendo. Seguía diciéndome que podía parar en cualquier momento, que solo necesitaba esta cosa para sentirme mejor. Cuando finalmente descubrí la magnitud total de la deuda, continuó mi padre, estábamos demasiado metidos. Mi puntaje de crédito se había desplomado por los pagos atrasados. No pudimos calificar para un préstamo de consolidación. Fue entonces cuando empezó a robarme en serio, terminé por él. Estábamos desesperados, suplicó mi madre. Estábamos a punto de perder la casa. Entonces, en lugar de ser honestos, en lugar de pedir ayuda, decidieron sacrificar mi educación. El dolor en mi voz era inconfundible. Nos convencimos a nosotros mismos de que seguía siendo para tu beneficio, dijo mi padre en voz baja. Que mantener un techo sobre tu cabeza, mantener la estabilidad familiar, era más importante que cómo se pretendía usar originalmente el dinero. Entonces, ¿por qué mantener la farsa de que seguía en la escuela?, exigí. ¿Por qué no ser simplemente honestos cuando les dije que iba a dejar la universidad? Mis padres intercambiaron otra de esas miradas que ahora me parecían tan sospechosas. Por mí, interrumpió la abuela Eleanor. Tenían miedo de que yo descubriera lo que habían hecho si admitían que te habías ido de la escuela. Y porque estábamos avergonzados, admitió mi madre, con lágrimas corriendo por su rostro. No pudimos afrontar lo que habíamos hecho, así que creamos esta ficción de que todo estaba bien, de que todavía estabas en la escuela. Luego, cuando dijiste que ibas a dejar la universidad para trabajar, para ayudarnos financieramente. Su voz se quebró. Me dejaron creer que estaba ayudando a la familia, dije, todo el peso de su engaño golpeándome de nuevo. Me dejaron trabajar 2 trabajos, vivir en un apartamento terrible, saltarme comidas para pagar el alquiler, todo mientras seguían tomando dinero de mi fondo fiduciario. Para entonces, también estábamos usando el dinero para la educación de Kevin, admitió mi padre. Nos habíamos dicho a nosotros mismos que una vez que se graduara y consiguiera un trabajo, arreglaríamos las cosas contigo. Kevin se apartó bruscamente de la mesa. ¿Entonces mi título se está pagando con el dinero de Allison? Dinero que estaba específicamente designado para su educación. No todo, se apresuró a añadir mi padre. Tu beca cubre una parte significativa, y tu fideicomiso está intacto. Solo hemos suplementado cuando ha sido necesario con mi dinero, dije secamente. Sí, admitió mi padre, bajando la cabeza. Con tu dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré alrededor de la mesa a mi familia, viéndolos a todos con nuevos ojos. Mi padre, no el profesional exitoso que siempre creí que era, sino un hombre aplastado por la presión financiera que había cometido un devastador compromiso moral. Mi madre, no la ama de casa organizada, sino una mujer con una grave adicción que había ocultado a todos. Mi hermano, no simplemente el hijo favorito, sino un beneficiario involuntario de mi pérdida. Y yo, no la desertora que se había sacrificado por su familia, sino la víctima de una traición tan profunda que había alterado el curso de mi vida.
No sé si alguna vez podré perdonarlos, dije finalmente, las palabras colgando en el aire como carámbanos. No solo me quitaron dinero. Me quitaron mi elección, mi autonomía, mi confianza. Lo sabemos, susurró mi madre. Y pasaremos el resto de nuestras vidas tratando de arreglarlo. Si nos dejan. ¿Cómo? Desafié. ¿Cómo podrían arreglar esto? Primero, dijo mi padre, enderezándose en su silla, reembolsando cada centavo que tomamos, con intereses. Llevará tiempo, pero lo haremos. Venderemos la casa, añadió mi madre. Es demasiado grande para nosotros de todos modos, con ustedes dos fuera. Podemos mudarnos a algo más pequeño, usar la plusvalía para empezar a reembolsar el fideicomiso. Y yo también contribuiré, dijo Kevin firmemente. Una vez que empiece a trabajar, destinaré un porcentaje de cada cheque de pago a devolverte el dinero. Esta no es tu deuda para reembolsar, le dije. Quizás no legalmente, reconoció. Pero moralmente. Parte de mi educación fue financiada por tu fideicomiso. Me beneficié de lo que hicieron, aunque no lo supiera. La abuela Eleanor asintió con aprobación. Asumir la responsabilidad es el primer paso. Pero hay más trabajo que hacer aquí que solo restitución financiera. La confianza ha sido quebrada. Eso no se repara solo con dinero. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó mi padre. Terapia familiar, para empezar, dijo con decisión. Y total transparencia financiera de ahora en adelante. No más secretos, no más cuentas separadas ocultas unos de otros. Se volvió hacia mi madre. Y necesitas ayuda profesional para tu adicción, Margaret. Ayuda real, no solo promesas de mejorar. Mi madre asintió, secándose las lágrimas. Lo sé. Lo sé desde hace mucho tiempo, pero he estado demasiado avergonzada para admitirlo. ¿Y qué hay de mí?, pregunté, mi voz más pequeña de lo que pretendía. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Volver a mis dos trabajos y fingir que esto nunca sucedió? No, dijo la abuela Eleanor con firmeza. Ahora tienes opciones, Allison. El dinero restante en tu fideicomiso sigue siendo sustancial. Podrías volver a la escuela si quieres, o usarlo para iniciar un negocio, o viajar, o lo que decidas que sea mejor para tu futuro. El punto es, ahora es tu elección. De nadie más. El peso de esa elección se posó sobre mí. Después de 2 años de solo intentar sobrevivir, la perspectiva de tener opciones de nuevo era casi abrumadora. Necesito tiempo, dije finalmente. Tiempo para pensar. Para procesar todo esto. No puedo tomar ninguna decisión esta noche. Por supuesto, dijo mi padre rápidamente. Tómate todo el tiempo que necesites. No nos iremos a ninguna parte. Pero mientras lo miraba a él, a todos ellos, me di cuenta de que eso no era cierto. Todo se había ido a alguna parte, se había desplazado irreversiblemente. La familia que creía tener se había ido, reemplazada por este grupo de personas defectuosas y desesperadas que habían tomado decisiones terribles. La pregunta ahora era si, de las cenizas de esas elecciones, algo nuevo podría ser construido. Algo honesto. Algo real. Algo que valga la pena salvar. La mañana de Navidad amaneció fría y despejada, la luz del sol reflejándose cegadoramente sobre el patio cubierto de nieve. Había pasado la noche en mi antigua habitación, aunque el sueño había sido esquivo. El espacio familiar se sentía ajeno ahora, las alegres paredes amarillas y los trofeos académicos de la secundaria como artefactos de la vida de otra persona. La casa estaba inusualmente silenciosa para el día de Navidad. No había charlas emocionadas, ni música navideña sonando en el estéreo, ni olor a rollos de canela horneándose en el horno, como era nuestra tradición familiar. Solo un pesado silencio, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración, esperando ver qué sucedería después. Me puse un suéter y caminé descalza por el pasillo. Las luces del árbol de Navidad estaban encendidas, proyectando un resplandor multicolor sobre los regalos aún dispuestos debajo, pero no había nadie en la sala de estar. Desde la cocina, escuché el suave tintineo de una cuchara contra una taza. La abuela Eleanor estaba sentada en la mesa de la cocina, sus manos alrededor de una taza de té humeante. Levantó la vista cuando entré, ofreciendo una sonrisa cansada. «Feliz Navidad»,
por así decirlo, dijo. Hay café en la cafetera si quieres un poco. Me serví una taza y me uní a ella en la mesa. ¿Dónde están todos? Tu madre sigue en la cama, dijo. Tomó una pastilla para dormir anoche, probablemente aún está dormida. Tu padre salió a caminar hace una hora, dijo que necesitaba despejar la cabeza. Kevin está en la ducha, creo. Asentí, sorbiendo el café negro fuerte. ¿Has estado despierta mucho tiempo? La mayor parte de la noche, para ser honesta, admitió. Demasiados pensamientos girando en esta vieja cabeza mía. Demasiadas preguntas sobre hacia dónde vamos desde aquí. He estado pensando lo mismo, dije. Una parte de mí quiere simplemente empacar e irse. Volver a mi apartamento y tratar de olvidar que algo de esto sucedió. Podrías hacerlo, reconoció la abuela. Nadie te culparía. Pero no creo que te traería paz. Tenía razón, por supuesto. Huir no borraría lo que había sucedido. La traición me seguiría, tiñendo cada relación, cada interacción, cada intento de volver a confiar. No sé cómo perdonarlos, admití. Ni siquiera sé si debería. El perdón no es algo que le debas a nadie, dijo la abuela pensativamente. Es un regalo que te das a ti misma, cuando y si estás lista. Y no significa que olvides, o que no haya consecuencias. La puerta trasera se abrió, y mi padre entró, trayendo consigo una ráfaga de aire frío. Sus mejillas estaban rojas por el frío, sus ojos enrojecidos por lo que pudo haber sido el viento o pudieron haber sido lágrimas. Se detuvo en seco al vernos en la mesa. ¿Puedo volver después?, ofreció. No, dije, sorprendiéndome a mí misma. Deberías unirte a nosotros. Colgó su abrigo en el perchero junto a la puerta y cautelosamente tomó asiento en la mesa, manteniendo una cuidadosa distancia de mí. He estado caminando por el vecindario, dijo, con voz ronca, pensando en todas las formas en que he fallado. Como padre, como esposo, como hijo. Miró a su madre, luego de vuelta a mí. No espero perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepan que haré todo lo que esté a mi alcance para enmendar, por inadecuado que eso sea. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Todos nos miramos con confusión. ¿Esperamos a alguien?, pregunté. Mi padre negó con la cabeza. Que yo sepa, no. La abuela Eleanor se levantó de su silla. Yo abriré. Mejor me hago útil. Regresó un momento después con un grueso sobre de Manila en sus manos. Envío por mensajero, explicó. Para ti, Allison. Tomé el sobre, notando el nombre de la firma de abogados grabado en la esquina. ¿Qué es esto? Ábrelo y descúbrelo, dijo la abuela, volviendo a su asiento. Dentro del sobre había varios documentos legales, el lenguaje denso y formal. Mientras hojeaba las páginas, ciertas frases me saltaron a la vista: transferencia de fideicomiso, acceso inmediato, designación irrevocable de fondos. Llamé a mi abogado anoche, explicó la abuela mientras levantaba la vista confundida. Le hice preparar los documentos para quitar a tus padres como fideicomisarios y transferir el control de lo que queda en tu fideicomiso educativo directamente a ti. No estaba contento de trabajar en la Nochebuena, pero puedo ser muy persuasiva cuando es necesario. ¿Hiciste esto por mí?, pregunté, genuinamente conmovida por su rápida acción. Debería haber sido más vigilante desde el principio, dijo, un destello de autoculpa cruzando su rostro. Esto es lo menos que pude hacer para empezar a arreglar las cosas. Mi padre miró los documentos, luego asintió lentamente. Es lo correcto, estuvo de acuerdo. Perdimos cualquier derecho a supervisar ese dinero en el momento en que lo usamos indebidamente. También he incluido documentación de cuánto exactamente se retiró a lo largo de los años, continuó la abuela. Mi abogado elaborará un acuerdo de reembolso para que tus padres lo firmen, con un cronograma de pagos mensuales e intereses. Esto realmente está pasando, dije, la realidad de la situación finalmente cayendo en cuenta. Tengo control sobre mi propio dinero. Puedo tomar mis propias decisiones. Sí, dijo la abuela con firmeza. Tu vida es tuya de nuevo. El sonido de pasos en la escalera anunció la llegada de Kevin. Se detuvo en la puerta, observando la escena ante él. ¿Qué está pasando?, preguntó.
La abuela se está asegurando de que reciba lo que queda de mi fondo fiduciario, expliqué, sosteniendo los documentos. Kevin asintió. Bien. Eso es bueno. Entró completamente en la cocina, se sirvió una taza de café antes de volverse hacia mí. He estado haciendo algunos cálculos basándome en mi oferta de trabajo, y si vivo de manera muy frugal, puedo contribuir con unos $800 al mes para pagarte. No es mucho comparado con lo que se tomó, pero es un comienzo. Kevin, no tienes que hacer eso, empecé. Sí, sí tengo, interrumpió firmemente. Mi educación se pagó a tu costa. Eso no está bien, y necesito arreglarlo. Otro conjunto de pasos, más lentos y vacilantes, anunció la aparición de mi madre. Se veía agotada, con los ojos hinchados por llorar, el cabello despeinado. Oí voces, dijo suavemente. Feliz Navidad a todos. Nadie respondió al saludo navideño. Parecía absurdo dadas las circunstancias, como dar la enhorabuena en un funeral. He estado pensando, continuó mi madre, frotándose las manos nerviosamente, en lo que dijo la abuela Eleanor anoche. Sobre buscar ayuda. Encontré un terapeuta que se especializa en gastos compulsivos y adicción. No puede verme hasta después de Año Nuevo, pero hice una cita. Ese es un paso positivo, reconoció la abuela. ¿Y ustedes dos? ¿Juntos? Miró intencionadamente a mis padres. La infidelidad financiera sigue siendo infidelidad. Ha roto su matrimonio tan seguro como ha roto a su familia. Mis padres intercambiaron una mirada, diferente a las miradas conspirativas que había notado ayer. Esta era más abierta, más vulnerable. También hemos hablado de terapia matrimonial, dijo mi padre. Ambos queremos intentar salvar nuestra relación, si eso es posible. Y entendemos si necesitas distancia de nosotros, Allison, añadió mi madre rápidamente. No te presionaremos para que nos perdones o para que mantengas una relación si eso no es lo que quieres. La sinceridad en su voz me tomó por sorpresa. Por primera vez desde las revelaciones de la noche anterior, sentí una pequeña grieta en la pared de ira que había construido a mi alrededor. Todavía no sé lo que quiero, admití. Todavía estoy procesando todo. Pero sí sé que no quiero tomar decisiones apresuradas de las que pueda arrepentirme después. Eso es sabio, aprobó la abuela. La curación lleva tiempo. Reconstruir la confianza lleva aún más tiempo, si es que se puede reconstruir. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Kevin, mirando a nuestra fracturada familia reunida en la cocina en la mañana de Navidad. ¿Simplemente seguir como si todo fuera normal? ¿Abrir regalos y fingir que estamos bien? No, dije definitivamente. No más fingimientos. Eso es lo que nos trajo aquí en primer lugar. Respiré profundamente, tomando una decisión que no sabía que estaba lista para tomar. Creo que necesitamos empezar por la honestidad. Honestidad completa, sin tapujos. Incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. ¿Cómo se ve eso?, preguntó mi padre cautelosamente. Significa que les digo lo traicionada que me siento, dije, mirando sus ojos directamente. Lo enfadada que estoy de que me dejaran agotarme trabajando mientras seguían tomando dinero que estaba destinado a mí. Lo humillada que me siento cuando pienso en todas las mentiras que les dije a amigos y compañeros de trabajo sobre seguir en la escuela porque estaba demasiado avergonzada para admitir que había abandonado. Mis padres se encogieron, pero no apartaron la mirada. Significa que te digo, continué, volviéndome hacia mi madre, que estoy furiosa de que eligieras las cosas materiales por encima de mi educación. Que cada vez que halagabas mi ropa de tiendas de segunda mano o mis habilidades para encontrar ofertas, sabiendo que estaba luchando mientras tú escondías bolsas de compras en tu armario, estabas retorciendo el cuchillo un poco más profundo. Ella asintió, las lágrimas corriendo por su rostro de nuevo. Y significa que te digo, le dije a Kevin, que aunque sé que no es racional, una parte de mí resiente que pudieras seguir en la escuela, que estés a punto de graduarte y empezar tu carrera mientras yo todavía hago lácteos y mezclo bebidas. Que duele cada vez que alguien pregunta qué hace mi hermano menor, y tengo que escuchar sobre tu éxito. Lo entiendo, dijo en voz baja. Sentiría lo mismo. Pero también significa, continué, mi voz suavizándose ligeramente, que reconozco que todos están tratando de enmendar a su manera. Que veo que están asumiendo sus errores y tomando medidas para abordarlos. Eso importa.
incluso si no arregla todo de la noche a la mañana. Por primera vez desde las revelaciones de la noche anterior, vi un destello de esperanza en los ojos de mis padres. No expectativa, no exigencia, sino la chispa más pequeña de posibilidad de que algún día, de alguna manera, podamos encontrar un camino juntos. Entonces, ¿dónde nos deja esto?, preguntó mi padre. En el principio, dije simplemente. El primer día de lo que venga después. 6 meses después de esa fatídica cena de Navidad, me encontré frente al edificio de administración de Merrimack College, mi corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y emoción. El sol de verano calentaba mi cara mientras sostenía mi carta de aceptación y mi paquete de ayuda financiera, lista para reiniciar finalmente la educación que había sido tan abruptamente interrumpida. Con el dinero restante de mi fondo fiduciario y una modesta beca, tenía suficiente para completar una licenciatura en psicología en esta escuela más pequeña y asequible. No sería la Universidad de Boston, pero sería mía, ganada honestamente y completamente bajo mi control. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Kevin: «Mucha suerte hoy, hermana. Llámame después y cuéntame cómo te va». Nuestra relación había sido una de las primeras en comenzar a sanar después de la Navidad. Inicialmente incómoda y tensa, gradualmente habíamos encontrado nuestro camino de regreso el uno al otro a través de citas semanales para tomar café donde hablábamos abiertamente sobre nuestros sentimientos, nuestros padres, y nuestras esperanzas para el futuro. Él había cumplido su promesa, enviándome dinero cada mes de su nuevo trabajo, a pesar de mi continua insistencia en que no era necesario. Mis padres eran una historia más complicada. Fieles a su palabra, habían vendido la casa familiar, mudándose a un pequeño condominio y utilizando la plusvalía para comenzar a reembolsar mi fideicomiso. Mi madre llevaba 6 meses en terapia por su adicción a las compras, asistiendo a sesiones semanales y a un grupo de apoyo. Mi padre había encontrado un trabajo mejor pagado a través de una de las conexiones de la abuela Eleanor, aunque su orgullo le había hecho reacio a aceptar la ayuda al principio. Todavía estábamos avanzando a tientas, nuestras relaciones frágiles, pero ya no destrozadas más allá del reconocimiento. Las sesiones mensuales de terapia familiar en las que la abuela había insistido eran incómodas y a menudo dolorosas, pero proporcionaban un espacio estructurado para que continuáramos las conversaciones honestas que habíamos comenzado en la mañana de Navidad. Mientras entraba en el edificio de administración para finalizar mi inscripción, pensé en cuánto había cambiado en esos 6 meses. No solo las circunstancias prácticas de mi vida, aunque eran significativas. Había renunciado a mis agotadores 2 trabajos, encontrando un trabajo a tiempo parcial como asistente de investigación que complementaría mis estudios. Me había mudado de mi deprimente estudio a un apartamento modesto pero cómodo, compartido con una compañera de estudios. Pero los cambios más profundos eran internos. Había aprendido dolorosas lecciones sobre la confianza, sobre la familia, sobre la naturaleza complicada del amor y el perdón. Había descubierto fortalezas en mí misma que nunca supe que existían, una resiliencia forjada en el fuego de la traición y sus consecuencias. El proceso de inscripción tomó menos de 1 hora. Mientras caminaba de regreso a mi coche con mi identificación de estudiante y mi horario de clases, sentí una ligereza que no había experimentado en años. Esta era mi elección, mi camino, financiado con dinero que era legítimamente mío y complementado por mi propio trabajo duro. Conduje a casa de la abuela Eleanor, donde me esperaba para almorzar. Su papel en mi vida se había expandido significativamente desde Navidad, convirtiéndose no solo en abuela, sino en mentora, defensora, y a veces un amortiguador necesario entre mis padres y yo. «Ahí está», llamó desde el porche mientras entraba en su camino de entrada. «La mujer universitaria regresa». La abracé fuertemente, respirando su familiar aroma a Chanel número 5 y menta. «Todo oficial», confirmé. «Las clases comienzan en 3 semanas». «Estoy tan orgullosa de ti», dijo, guiándome adentro hacia su cocina donde el almuerzo ya estaba preparado. «No solo por volver a la escuela, sino por todo. La forma en que te has comportado a través de todo esto muestra una notable fortaleza de carácter». «He tenido un buen ejemplo», dije, apretando su mano. Durante el almuerzo, la puse al día sobre los detalles de mi inscripción, los cursos que tomaría, los profesores que había conocido. Escuchó atentamente, haciendo preguntas reflexivas y ofreciendo consejos solo cuando se los pedía. «Tus padres llamaron esta mañana», mencionó mientras recogíamos los platos. «Querían saber cómo te fue con tu inscripción». «Los llamaré más tarde», prometí.
Nuestra comunicación seguía siendo algo formal, programada en lugar de espontánea, pero era comunicación de todos modos. Lo están intentando, Allison, dijo la abuela suavemente. A su propia manera imperfecta. Sé que lo están intentando, reconocí. Y yo también lo estoy intentando. Es solo que todavía hay momentos en que la ira vuelve a aflorar. Cuando recuerdo todo lo que perdí a causa de sus elecciones. Eso es natural, me aseguró. La curación no es lineal. Son 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás, a veces 3 pasos hacia atrás. Lo importante es que sigas avanzando, sigas procesando, sigas siendo honesta sobre dónde estás. Más tarde esa noche, mientras estaba sentada en mi pequeño balcón viendo la puesta de sol, llamé a mis padres como había prometido. La conversación fue tensa al principio, como a menudo seguían siendo nuestras conversaciones, pero a medida que describía mi horario de clases y el campus, un entusiasmo genuino se coló en mi voz que pareció salvar algo de la distancia entre nosotros. Estamos tan felices por ti, Allison, dijo mi madre. Esto es lo que debería haber sucedido hace 2 años. Mamá, advirtió mi padre al fondo, siempre sensible a las declaraciones que pudieran desencadenar resentimiento. No, está bien, dije. Tiene razón. Esto debería haber sucedido hace 2 años. Pero está sucediendo ahora, y eso es lo que importa. Recibimos el extracto del fideicomiso, dijo mi padre, cambiando ligeramente el tema. El reembolso de este mes se realizó. Gracias, dije, las palabras aún sintiéndose extrañas en este contexto. ¿Debería agradecerles por devolver lo que era legítimamente mío? Pero reconocí el esfuerzo que representaba, los sacrificios que estaban haciendo para intentar enmendar. ¿Vendrás a cenar alguna vez la próxima semana?, preguntó mi madre vacilante. Antes de que comiencen tus clases. Prometo no hacer un gran alboroto. Dudé solo brevemente. Sí, me gustaría. Quizás el jueves. El alivio en su voz era palpable. El jueves sería perfecto. Solo nosotros 3. Después de colgar, me senté a mirar cómo se desvanecían los últimos colores del atardecer en el cielo, reflexionando sobre el viaje de los últimos 6 meses. La familia que tenía ahora no era la imagen perfecta y pulida en la que había crecido creyendo. Era desordenada, complicada, marcada por la traición y la deshonestidad. Pero era real, de una manera que nunca antes lo había sido. El amor, aunque dañado, había demostrado ser más resistente de lo que podría haber esperado en esa horrible noche de Navidad. El siguiente diciembre, nos reunimos de nuevo para la cena de Navidad. No en la casa familiar, que ahora pertenecía a una joven pareja con mellizos, sino en el condominio de mis padres, un espacio modesto pero cálido. La abuela Eleanor se sentó en un extremo de la mesa, resplandeciente con un suéter rojo y un broche navideño. Kevin trajo a su nueva novia, una mujer tranquila y reflexiva que encajó a la perfección en nuestra dinámica familiar aún en proceso de curación. Mientras pasábamos los platos alrededor de la mesa, la conversación fluyendo más naturalmente de lo que lo había hecho en meses, crucé la mirada con la abuela al otro lado de la mesa. Me regaló una pequeña sonrisa cómplice, un reconocimiento de lo lejos que habíamos llegado, y de lo lejos que aún teníamos que ir. Cuando terminó la comida, mi padre se aclaró la garganta. Tengo algo que me gustaría decir. Tomó la mano de mi madre antes de continuar. Este último año ha sido el más difícil de nuestras vidas en muchos sentidos. Hemos tenido que enfrentar verdades dolorosas sobre nosotros mismos, sobre las decisiones que tomamos, sobre el daño que causamos a las personas que más queremos. Mi madre asintió, apretando su mano. Pero también ha sido un año de crecimiento. De aprendizaje. De intentar convertirnos en mejores personas de lo que éramos antes. Sabemos que las palabras son solo palabras, continuó mi padre, que la confianza se reconstruye a través de acciones, constancia y tiempo. Estamos agradecidos por la paciencia que nos has mostrado, Allison, por la oportunidad de intentar arreglar las cosas. Y estamos orgullosos de ti, añadió mi madre, sus ojos brillando con lágrimas. Muy orgullosos de cómo has recuperado tu educación, tu independencia, tu futuro. Sentí que mis propios ojos se humedecían. Gracias, dije simplemente. Por hacer el trabajo. Por no renunciar a ustedes mismos, ni a nosotros. Más tarde,
Mientras estábamos sentados en la sala de estar con tazas de chocolate caliente, el árbol de Navidad parpadeando en el rincón, reflexioné sobre la lección que había surgido del doloroso desmoronamiento y la gradual reconstrucción de nuestra familia. La verdad, por difícil que sea, siempre es mejor que la mentira más reconfortante. Los secretos y el engaño pueden parecer protección, como una forma de evitar el dolor o preservar lo que importa, pero inevitablemente causan un daño mucho mayor que la honestidad que están diseñados para evitar. El amor verdadero, la familia verdadera, solo puede existir a la luz de la verdad, por dura que a veces sea esa luz. Mirando a mi familia imperfecta, luchando, pero fundamentalmente resiliente, supe que el viaje no había terminado. Habría más conversaciones difíciles, más momentos de duda, más recuerdos dolorosos que procesar. Pero por primera vez en años, me sentí segura de que estábamos avanzando en la dirección correcta. Que la base que estábamos construyendo ahora, ladrillo a doloroso ladrillo, era más fuerte y auténtica que la fachada que habíamos mantenido antes. ¿En qué estás pensando?, preguntó Kevin, notando mi expresión contemplativa. Solo en cómo a veces las cosas que parecen que nos están rompiendo en realidad nos están rehaciendo, dije. En cómo las revelaciones más dolorosas pueden llevar al crecimiento más necesario. La abuela Eleanor levantó su taza en un pequeño brindis. Por la verdad, dijo simplemente. Por difícil que sea, por dolorosa que sea, que siempre tengamos el coraje de enfrentarla. Por la verdad, hicimos eco, nuestras voces uniéndose en una promesa a nosotros mismos y a los demás. Si alguna vez has experimentado una traición que finalmente te llevó a la curación y al crecimiento, me encantaría escuchar tu historia en los comentarios a continuación. ¿Alguna verdad dolorosa ha cambiado a tu familia para siempre? Recuerda darle like a este vídeo si mi historia resonó contigo, suscribirte para escuchar más historias de resiliencia y redención, y compartir con alguien que necesite que le recuerden que incluso las heridas más profundas pueden convertirse finalmente en caminos hacia la fortaleza. Gracias por escuchar, y recuerda, la verdad puede doler un poco, pero las mentiras duelen para siempre.